El ángel de la muerte. Es difícil compartirles esto, sobre todo cuando ves las cosas desde otro ángulo. Es cierto que la muerte se presenta cuando menos lo esperas, pero puedo comprobarles que a mí me avisó y se presentó ante mí. Era un día nublado y con algo de frío. Me encontraba leyendo. Estaba en el parque cuando, frente a mí, pasó una joven corriendo. Me llamó mucho la atención debido a que era muy atractiva. Cuando de pronto comenzó a llover, la gente corrió a resguardarse bajo el kiosco del parque. Eran tantos que, cuando llegué yo, ya no había espacio para mí, así que corrí a buscar otro lugar. La lluvia se volvió más fuerte cuando me di cuenta que la joven que vi hace rato se encontraba tirada en la tierra. Me apresuré para ayudarle y me di cuenta que no respiraba. Me hinqué para tomar su pulso, pero era complicado por la densa lluvia que caía. No podía hacerlo solo, así que grité por ayuda, pero nadie parecía darse cuenta de que yo estaba ahí. Y cuando todo estaba perdido, me di cuenta que cerca de mí se encontraba una anciana agarrada del brazo de otra persona más joven. Las vi detenidamente y me di cuenta que se trataba de mi madre y de la joven que estaba intentando ayudar. Ambas se estaban empapando, y cuando me levanté del piso para ir con ellas, me di cuenta que estaba soñando. Desperté y una vez más me oriné en la cama. Me llamo Eduardo, tengo 57 años de edad y vivo actualmente al cuidado de mi hijo mayor. Hace más de 15 años que soy viudo debido a que el cáncer me arrebató a mi pareja de mi lado. Trabajo como locutor de radio en una estación local. Siempre estoy activo ahí. Hago promocionales, presento artistas locales, hablo sobre cualquier tema, entre otras actividades. El único día que no he estado al aire fue cuando mi esposa falleció. Como llegaba a tener muy seguidos esos accidentes en la cama, le comenté a mi hijo que yo me encargaría de lavar las sábanas y cobijas. Él lo hacía por mí, pero eso me daba pena. Ese día llegué tarde al trabajo, mi automóvil se averió, así que opté por el transporte público. Fue mi error subirme al camión. Avanzamos muy lento y para rematar se ponchó una llanta, así que tuvimos que bajarnos a esperar el siguiente. Ya no soy tan ágil como años atrás, así que tuve que esperar a que los más jóvenes se subieran primero. Me pude subir a la ruta hasta que el tercer camión pasó. Después de 20 minutos de haber tenido que iniciar con el programa, llegué. Tomé el micrófono y saludé a la audiencia, pero me sentía tan frustrado que comencé a descargar mi coraje contra el transporte y las deficiencias de la gente para ser atentos con alguien de la tercera edad. Recibí varios mensajes de quejas de los oyentes sobre mi estado de ánimo, pero no me importó, así que llamé a un par de ellos mientras estábamos al aire. Ellos defendían su punto y yo el mío, pero no me importaba si terminaba gritándoles. Por fin, cuando salimos a comerciales, pude respirar un poco. El productor habló conmigo pidiendo que me calmara y me disculpara. Me di cuenta que me comporté de mala manera, así que cuando salimos al aire, lo primero que hice fue pedir una sincera disculpa. Pero en eso se escuchó que entraba una llamada. Pensé que sería buena idea recibir consejo del otro lado y reiterar mi disculpa, así que pedí que la pusieran al aire. Era la voz de un hombre, se escuchaba alegre. Mientras hablaba, se le oía que estaba sonriendo. Me comentó que no se esperaba ese tono de voz en mí y que tenía que cuidar lo que decía. Le pedí disculpas y además le agradecí, pero aquel hombre de pronto cambió su tono de voz y me dijo bastante serio: «Te pasaré a tu madre para que te llame la atención». A mí me dio gracia porque él quería reprenderme como a un niño chiquito, así que le seguí el juego y le dije que lo hiciera. Y en eso mi madre me saludó por el otro nombre con el que me llamaba y me comentó que tenía que guardar la cordura. Me decía que no tenía por qué enfadarme, que todos habíamos tenido un mal día en nuestra vida. Yo me quedé en silencio. Aquel hombre volvió a tomar la llamada y me dijo: «Te quedan 3 días». Colgó. Tuvimos unos segundos en blanco durante la transmisión en vivo, debido a que tardé en reaccionar unos segundos.
Pedí al productor que nos fuéramos a comerciales. Me quité los audífonos y me puse a llorar. El productor se acercó a mí para preguntarme qué me sucedió, y le dije que, efectivamente, sí se trataba de mi madre, pero ella había muerto hace ya 20 años. Mi hijo tuvo que ir a recogerme. Le platiqué lo que pasó y me dijo que escuchó el programa, pero que no recordaba con claridad la voz de la abuela para decirme que se trataba de ella. Él era muy pequeño cuando ella falleció. Me comentó que quizás se trataba de una mala broma de algún radio escucha, pero es que esa forma de regañar solo era una característica de mi madre. Usó el mismo tono de voz, además solo ella me decía Lalo. No obstante, mi hijo me recordó que al final de la llamada, aquel hombre dijo que me quedaban 3 días. Yo no lo recordaba, además no sabía a qué se refería. Me tomé el día siguiente libre, llamé a la oficina para decirles que me encontraba enfermo, y después de varios años falté por segunda vez. Era un viernes, mi hijo me invitó a comer a un restaurante de mariscos. Me comentó que me notó un poco alterado y quería darme un respiro para que me relajara y recargara las pilas para el lunes. Para mí era el día más activo, ya que me dedicaba a motivar a la gente por el inicio de semana y ponía música muy movida. Mi hijo se levantó para ir al baño mientras esperábamos la comida. Yo me puse a leer el menú cuando escuché que alguien se sentaba en la silla de mi hijo. Hice a un lado el menú para ver de quién se trataba. Era un hombre alto, moreno, con algunas canas y una barba desaliñada. Me comentó que estaba emocionado de conocerme. Era fanático de mi trabajo y le gustaba lo que hacía, pero que le pareció algo triste el programa del jueves y no haberme podido escuchar hoy en la radio. Pensé que se trataba de algún fan, pero ciertamente me era complicado creerlo. Muy poca gente sabía cómo soy físicamente. Aún así, no quise faltarle el respeto y le extendí la mano para darle las gracias. El hombre se alejó rápidamente y con ambas manos me dijo que no. Me comentó que no quería tocarme. Aún no era la hora y que sentía una verdadera lástima de que no me pudiera escuchar el lunes. Le pregunté que si estaba bien o a qué se refería con ese comentario. Caminó hacia atrás sin quitarme la mirada. Hizo una leve reverencia. Se dio la vuelta y se retiró. Pero antes de salir del restaurante se topó con otro comensal que salía del baño, a quien le dio una palmada en su espalda y le dijo: «Vámonos». El otro hombre se dio la vuelta extrañado, no le hizo caso y se sentó en su mesa. Mi hijo llegó a los 2 minutos, así que le platiqué lo que sucedió, y antes de que me dijera algo, alguien gritó muy cerca de donde nos encontrábamos sentados. El comensal que le habían tocado el hombro se desmayó sobre su mesa y no lo podían hacer reaccionar. Nos apresuramos para socorrerlo. Uno de los meseros le dio RCP, mientras que otro le tomaba el pulso. Vi el rostro de aquel hombre con los ojos en blanco, y fue extraño, pero creía haber visto cómo de su boca exhalaba un humo blanco, hasta desvanecerse en el aire. En eso, las palabras del mesero fueron: «Está muerto». Me sentí impotente. Le di un último vistazo a aquel hombre, tratando de recordar su rostro para dar mis condolencias el lunes cuando regresara. Me sentí impotente. En eso vi que comenzó a mover la boca. Trataba de decir algo. Me acerqué para escucharlo y dijo: «2 días». Me hice a un lado del susto. Aquel sujeto estaba tieso. Le dije a mi hijo que necesitaba irme a descansar. No estaba de ánimos para comer, así que le pedí que me llevara a casa. No quise comentarle nada de lo que escuché decir al muerto. Yo sabía que lo preocuparía más. Esa noche volví a tener el mismo sueño de la mujer corriendo, pero ahora, antes de despertar, mi madre me pedía que me acercara. Por extraño que parezca, tomé el control de mi sueño y me alejé de ella, pues yo comprendía que estaba muerta. Desafortunadamente me volvió a pasar. Desperté con la cama empapada. Amaneció lloviendo, así que lo que lavé el día anterior se mojó.
Ya no tenía sábanas y cobijas limpias. Al día siguiente, le comenté a mi hijo que hice un pedido a una bodega de abarrotes. Compré un juego nuevo de sábanas y un cobertor. Y si quería aprovechar el viaje, aún estaba a tiempo de pedir algo, pues me lo traerían por la tarde. Me comentó que se encontró con un libro que quería regalarme, pues quería mostrarme algo especial en él, y que recientemente lo vio en venta en esa tienda. Le di mi teléfono para que lo agregara y puse la dirección de la casa. Me pasé toda la tarde mirando el televisor. Me sentía algo incómodo, algo no me dejaba concentrarme, así que mejor apagué la televisión y encendí el radio. Eso me tenía más cuerdo y estable, pero aún me sentía muy ansioso. Tenía la inquietud de que algo pasaría. Cerraba los ojos y aún veía al hombre muerto y sus ojos fijos en mí. En eso tocaron la puerta. Sin darme cuenta, se me pasó volando más del mediodía, y me habían traído por fin mi pedido. Al abrir, me topé con una desagradable sorpresa. Vestido con el uniforme de la bodega, era aquel hombre sonriente, pero su rostro estaba más demacrado. Los pómulos los tenía hundidos, y las orejas muy marcadas. Parecía que no había comido durante días, pues se le veía en los huesos. Pero su semblante alegre no cambió. Le pregunté quién era y por qué me seguía. Él se rió y me preguntó si aún no me daba cuenta de quién se trataba. Confundido y desorientado, le comenté que no lo sabía. Él me comentó que cuando conoció a mi madre, le invitó a levantarse a pesar de que no podía caminar. Ella, muy alegre al darse cuenta que no ocupaba de la silla de ruedas, lo acompañó. Pero a quien más le costó trabajo llevarse fue a mi esposa, que, aunque el cáncer la destrozó por completo, se aferraba mucho a la vida por su único hijo y su esposo. Entonces, aquel sujeto me entregó el libro que pidió mi hijo. Me di cuenta que era negro, y el título era el mismo al de mi sueño. Él se despidió, pero antes de irse me comentó: si no te presentas, a quien me llevaré será alguien más importante. Al fin y al cabo, un día morirás. Allí lo entendí todo. Se trataba de la misma muerte. Miré el ticket de compra y, escrito en pluma, decía: un día. No tenía intención de morir pronto, no cuando mi hijo estaba apenas comenzando su vida adulta y cuando mejor me estaba pasando el tiempo con él. Tomé la decisión de no salir al día siguiente, pero mi hijo tenía otros planes. Cuando llegó en la noche, me obsequió el libro, diciéndome que quien lo escribió era su actual pareja y quería presentármela. Me insistió bastante, era muy importante para él, así que se puso de acuerdo con ella para quedarse de ver en el parque ecológico del municipio. Yo no quería decepcionarlo. Me mantendría atento y a distancia de cualquier peligro. No quería que algo llegara a pasarme en un día tan importante. Esa noche, antes de irme a dormir, le escribí una carta a mi hijo. Le decía las claves de mis tarjetas, así como los ahorros que tenía. Los papeles de la casa lo dejé en un lugar donde los pudiera encontrar. No sabía qué me depararía el día siguiente, pero tenía que prevenirme. Me imaginé que no todos corren con la misma suerte de ser avisados por la muerte. Al día siguiente me di cuenta que quizás sería un día lluvioso. Le comenté a mi hijo que sería mejor si nos viéramos en casa con ella, pero él insistió que fuéramos al parque. Por fin, cuando llegamos, lo primero que hice fue sentarme en una banca. Mi hijo se acercó conmigo y me comentó que iría a buscar a su pareja. Me acercó el libro que me regaló y lo desenvolvió para mostrarme la foto que tenía en la contraportada. Me indicó que se trataba de ella por si la llegaba a ver antes. No dije nada, me quedé helado al ver de quién se trataba. Era la mujer que vi en mis sueños. Entonces mi hijo se retiró y yo traté de mantenerme tranquilo. Pensaba que era una absurda coincidencia y que solo se trataba de un loco sueño. Pero inesperadamente pasó una joven frente a mí. Me di cuenta que se trataba de ella.
Luego comenzó a chispear y todos corrieron al kiosco. Todo se estaba repitiendo, pero si me apresuraba a correr al otro kiosco que estaba más lejos, quizá podía evitar el encuentro con la muerte. La lluvia se hizo más fuerte y cuando pretendía irme de allí, me di cuenta que la novia de mi hijo corrió para cubrirse de la lluvia, pero se resbaló por el pasto mojado, cayendo justo de espaldas. Me di cuenta que no se levantaba. Rápidamente comencé a correr hacia ella. En eso, frente a mí, se paró un hombre en los puros huesos. La piel le colgaba apenas de algunas partes, y su rostro parecía más un cráneo con poca carne. Me habló y me dijo que ya era tiempo. Le pedí que me dejara ayudar a la chica y despedirme de mi hijo, pero se negó. Me decía que no existía manera de evitarlo y que la hora llegó. Se acercó a mí y me tomó de la mano. Ante mí, un intenso brillo blanco me mostró una gigantesca estela que me conducía muy arriba. Sentí una tranquilidad al estar ahí. Miré a mi alrededor y mi esposa se encontraba a mi lado. Habían pasado tantos años que olvidé su rostro tan joven y encantador. Y cuando estuve cerca de abrazarla, sentí un jalón en mi pecho. De mí salía una especie de hilo color plateado que también brillaba. Busqué hasta donde estaba y noté que desde lejos alguien lo jalaba. Traté de hablar a mi esposa. Nuevamente, un jalón hizo que retrocediera y me alejara de esa luz brillante. Algo me estaba succionando lejos de ella, y lo último que vi fue a mi esposa sonreír. Abrí los ojos, me encontraba en un techo desconocido. No sabía dónde estaba. Traté de levantarme, pero me dolía tanto el pecho que perdí la fuerza rápidamente. Me di cuenta que tenía varios tubos y cables pegados a mi pecho y conectados en mi brazo. Mi hijo estaba dormido en el sillón junto con su novia. Estaba vivo. Intenté hablar para que despertaran, pero apenas tenía fuerza. Mi voz era muy baja. En eso, un doctor entró. Imaginé que notaría que estaba despierto y le diría a mi hijo, pero para mi terror, se trataba del sujeto que vi las otras ocasiones. Me miró durante varios segundos. Pude ver que ya no estaba demacrado. No me atrevía a hablarle, pero no podía quitarle yo tampoco la mirada de encima. En eso, él me dijo, «Moriste, pero aquí estás nuevamente. Te diría la cantidad de días, pero desde que murió tu madre y esposa, solo estuviste esperándome para verme y cuando me tuviste frente a ti, ya no querías morir». Lo comprendí todo, y era cierto. Perdí las ganas de vivir y solo quería que me llegara mi hora porque ya no podía aguantar ese dolor que durante muchos años cargué sin decirle a mi hijo. Me puse a llorar. En eso fue que despertó mi hijo. El doctor, o más bien la muerte, se alejó y le dijo a mi hijo que me pondría bien y me recetó un par de coscorrones en la cabeza. Mi hijo me comentó que se dio cuenta que su novia se cayó y yo corrí a ayudarle, pero cuando menos lo esperaba, ya estaba en el piso yo también. Me dio un paro respiratorio fulminante. Por suerte, su novia recobró el sentido a tiempo y me dio RCP, logrando mantenerme con vida. Al día de hoy, voy por mi segunda semana de vacaciones. Tenía sin descansar muchos años y doy gracias de que la muerte aún no se me haya presentado. Pero si lo hiciera, tengo una carta lista, un hijo con una vida ya preparada y yo estaré dispuesto a recibirla. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.